Bienvenidos a bordo nuevamente, hermanos. Comencemos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho agrado a todos ustedes y a mí. Vamos a hablar de María. Hemos estado hablando de la Eucaristía y vamos a explorar hoy, para comenzar, cómo María es una mujer eucarística. ¿Quieres comulgar bien? Pues vayamos comulgando con los sentimientos y los deseos y hasta las memorias de la Virgen María. Comulgar bien. Me hace pensar en la historia de un niño en mi parroquia. Es una parroquia muy grande que tenemos gracias a la providencia de Dios ahí en Nuevo Laredo, y hay muchas primeras comuniones. Más de 600 niños cada año reciben a Jesucristo por primera vez en la primera comunión. Así que hay muchos, pero después de una primera comunión y más de 200 niños recibieron la comunión un tal domingo, por la tarde, en la misa de la tarde, estaba confesando yo. Y llega un niño y lo reconocí. Y le pregunté al niño, ¿no hiciste la primera comunión esta mañana? Y me dijo, sí, padre, pero yo quiero hacer mi segunda comunión ya. Pues qué lindo, qué precioso. No solamente el mismo día de su primera comunión volvió a aparecer en la iglesia para recibir a Jesús por segunda vez, sino que también incluso se quiso confesar para recibir bien a Jesús. No hay que descuidar esa confesión, pero sobre todo podemos sacar una lección de la vida de ese niño por su ardor, por su deseo. Tiene un deseo santo de acercarse a Jesús, de vivir en comunión con Jesucristo por la comunión sacramental. Es un camino que Jesús nos ha dado. ¿Cómo vamos a ignorar ese camino o descuidar ese camino? Ahora veamos a la Virgen. ¿Con qué sentimientos habría comulgado la Virgen? Recordemos, Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo. La Virgen vivió otros años aquí abajo y vivió con los apóstoles. San Juan, desde la cruz, había recibido ese encargo de Jesús a cuidar a María. Seguramente estuvo en las misas de San Juan Evangelista, nuestra madre espiritual, en muchas ocasiones, pero también en las misas de Santiago, de San Pedro. ¿Y cómo habría comulgado la Virgen María? ¿Cómo habría ella recibido a Jesucristo, ese mismo que fue su Hijo? Seguramente, cada vez que recibía a Jesús en la comunión, recordaba aquella primera vez que recibió a Jesús en su corazón y en su seno purísimo por el anuncio del ángel. Y ese corazoncito comenzó a latir al unísono con su corazón. Luego, al recibir la comunión, años después, habría recordado seguramente la Virgen esa primera encarnación, y cada vez que comulgara sería otra encarnación. Pero también cada vez que comulgara, seguramente ella habría recordado también el Calvario. Y cada comunión sería un recordatorio del precio de la comunión. Jesús compró la comunión para nosotros a un precio muy alto, el precio de su sangre, el precio de su vida. Entonces, cada vez que comulgaba la Virgen, entraba en los misterios de la vida de Jesús. Igual recordaba otras partes de su niñez que no conocemos nosotros. Igual recordaba la primera vez que le dio pecho, o igual recordaba la primera vez que vio a su hijo nadar en el río Jordán. No sabemos, pero lo cierto es que tenía sentimientos de gran amor a la hora de estar en misa y escuchar la palabra de Cristo en las lecturas de la Santa Misa, y en el momento de la consagración. Seguramente ella también hacía actos de fe y esperanza, como debemos hacer nosotros. La Virgen también, recordemos, tenía que vivir por la fe. No veía ella el rostro de Jesús en la hostia. Tú y yo tenemos que saber y ver con los ojos de la fe, no con los ojos de la cara, que Jesús está en esa hostia. Tenemos que ver su rostro y su corazón sagrado en la hostia, pero no lo vamos a ver con los ojos, y la Virgen tampoco.
no vayan a pensar ustedes que los santos son otra clase de personas que tienen dones extraordinarios de ver cosas, de oír cosas. Recuerdo lo que nos dijo un amigo obispo, el obispo auxiliar de Nueva York, el obispo Van, que una vez fue a nuestro seminario y habló con nosotros sobre su relación con una santa, la beata Teresa de Calcuta, y cómo la santa estaba ayudando a los pobres en las calles de Calcuta, alzando a los enfermos, a los moribundos, con todas sus llagas y todos los parásitos que tenían y todo. Y la Madre Teresa le dijo a una religiosa joven: álzame a ese señor moribundo, vamos a llevarlo a la casa de los que se mueren con dignidad. Y la joven dijo: no puedo, es fácil para ti, o sea, será fácil para ti porque tú ves el rostro de Jesús en la persona de este enfermo, yo no lo veo. Más tarde, ese día, en la capilla, Madre Teresa, ante el Santísimo, haciendo la hora santa, adorando a Jesús presente en el Santísimo con las demás religiosas y el obispo presente, puso por escrito algo y le mandó la notita al obispo. Y el obispo nos contó lo que dijo la notita. Dijo esta santa, dijo: ¿dónde está el rostro de Jesús ahora? O sea, la misma Madre Teresa de Calcuta, que todos consideramos una santa y ya ha sido beatificada por la Iglesia, no veía con sus ojos el rostro de Jesús en la hostia, y nosotros tampoco. Utilicemos la fe, decidámonos, vamos a confiar en Jesús, creer en Él, pero confiar en Él también. ¿Qué dice la Biblia? Todo es posible con Dios, y tenemos a Dios con nosotros en la Santa Hostia. Así que a la hora de estar presente en la consagración, hagan ese acto de confianza también. Señor, contigo voy a aguantar las cruces que tengo que cargar. Contigo voy a aguantar esta injusticia o aquella enfermedad. Comulguemos con amor, con fe, con esperanza, como la Virgen María. Por supuesto, otra forma de ser persona eucarística es dejar que Jesús, Eucaristía, te encienda la vida para que con ese llama de amor que tienes por dentro, tú vayas encendiendo el mundo a tu alrededor. Y la Virgen también vivió una vida eucarística en ese sentido. Se dejó encender cuando recibía la comunión. Y esa presencia de Jesucristo en ella se reflejaba entonces durante el resto del día, el resto de la semana. Que sea así para nosotros. Vamos a usar unas palabras grandes ahora, pero para que aprendan ustedes y que capten con precisión lo que les quiero decir. La koinonía de Jesús, estoy usando palabras griegas ahora. La koinonía de Jesús viene por medio de la kenosis de Jesús. Koinonía es otra palabra para comunión. La comunión que Cristo hizo entre toda la raza humana y la raza humana y Dios, esa comunión que Él reparó, que el pecado había destruido, esa comunión fue muy caro, fue muy cara. Se tuvo que comprar al precio de su vaciamiento total. Jesús se humilló y se hizo uno de nosotros. Esa es la kenosis. Jesús se hizo nada para que nosotros fuéramos alguien. Y somos alguien solamente en Dios. Jesús se vació para que tú te llenaras de Dios. Jesús se vació de cada gota de su sangre en la cruz. No solamente en la encarnación, pero también en su crucifixión. Se vació hasta literalmente de su propia sangre para que tú pudieras llenarte del Espíritu Santo y formar parte de esta comunión. Entonces María, entendiendo eso, también se vaciaba, se humillaba para que Dios la rellenara, la llenara. Y María apreciaba el sacrificio de su Hijo,
apreciaba que él había sido víctima y ella deseó ser víctima con él. Ella quiso compartir la kenosis para ayudar a crear un mundo de amor. El Papa Pablo VI decía: debemos luchar por construir una civilización de amor. Pues María ayudó en eso. Si hubiera sido la voluntad del Padre Celestial que ella hubiera muerto ahí al pie de la cruz, se habría muerto de puro dolor y de puro amor. No fue la voluntad del Padre. Solamente se le atravesó una espada de dolor, pero no se murió. Pero así fue su deseo de ella, de compartir en todo la vida de Jesucristo. Hermanos, imitemos a María para ser como Jesús, para vivir en comunión con la Santísima Trinidad. Ahora, nos dicen algunos de nuestros hermanos cristianos, no plenos cristianos, no católicos, que a veces exageramos las bienaventuranzas de la Virgen, las glorias de la Virgen, sus cualidades. La verdad es el contrario, porque Jesús, ya nuestro Señor, ha hecho más por ella que nosotros podríamos hacer. Si pasáramos todo el día, toda la semana, todo el año, hablando bien de la Virgen y cantando sus alabanzas a los cielos, no haríamos tanto por ella como Jesús ya hizo por ella, porque Jesús, siendo Dios Todopoderoso, hizo que ella fuera su mamá. Jesús la elevó más allá de los ángeles, más allá de este mundo físico, cuando Jesús dijo: serás criatura, serás finita, serás muy chica, muy pequeña, cabes en la palma de mi mano, pero yo quiero que tú seas a la vez mi mamá. La tomó y la elevó más allá de los cielos. Así que lo que podamos decir nosotros de ella va a ser pobre, va a ser poca cosa, pero vamos a hacer lo mejor que podemos en estos días. San Bernardo lo dijo, y voy a leer las palabras de ese santo: que nadie puede explicar adecuadamente la condición de María. ¿Qué lengua será capaz, aunque sea angélica, de ensalzar con dignas alabanzas a la Virgen María? Hay cristianos no plenos, no católicos, que tienen prejuicios en contra de la economía de salvación. Pero en este plan, en esta economía de salvación, Dios pudo haber hecho otro plan, pero en este plan, el único que hay, Dios ha decidido usar instrumentos para nuestra salvación. Yo te necesito. Tú oras por mí, tú me ayudas. Hermano, tú que me estás escuchando, te voy a pedir un favor, que hagas una pequeña oración por mí y por toda mi feligresía ahí en Nuevo Laredo y todo el equipo de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad que ahí sirve conmigo. Y confío que tu oración me va a ser útil, me va a ayudar. Nos necesitamos, tú me ayudas. Tú eres instrumento de salvación para mí, con tu pura oración, aunque nunca nos conozcamos. Y yo espero por esta plática puedo ayudar también a que tú te salves. Soy instrumento de salvación para ti. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la Virgen? Pues ella es más santa, ella es más allegada de Dios y ella es la madre de Jesucristo por quien vivimos. Todas sus gracias y sus títulos y sus honores de la Virgen salen de esa realidad que María es madre de Dios. Theotokos es la palabra griega, Theotokos quiere decir portadora de Dios, porque es mamá físicamente y sigue siendo mamá hasta la fecha de Cristo y del Cristo total. Recordemos las palabras de San Agustín, que María dio a luz a Cristo, no dio a luz a la cabeza, dio a luz al Cristo total, cabeza y cuerpo. En el orden de la naturaleza, dice San Agustín,
no se oye de un nacimiento de una cabeza, sería un monstruo, dice San Agustín. En el orden de la gracia, igual. María da a luz al Cristo total, cabeza y cuerpo. Cabeza mística de su cuerpo, Jesucristo en la carne, pero María es también madre de la iglesia, madre de nosotros. Pero ese título, madre de la iglesia, o que ella es concebida sin pecado, o que ella fue asunta al cielo sin tener que sufrir la corrupción de su cuerpo, nuevamente, ¿de dónde vienen tantos honores, tantas gracias que María tiene? Todito viene de su relación con Jesús. Es la persona más relacionada con Jesús que ha habido en la historia del mundo. Por eso es tan absurdo el error de algunos cristianos católicos. Absurdo. Cuando pretenden tener imposible, pero pretenden tener una relación con María, rezan el rosario, por ejemplo, pero no van a misa. No tienen gran fe en ese quien se dejó crucificar por nosotros. No tienen gran amor a Jesucristo. ¿Es posible tener una devoción falsa a la Virgen? Sí es posible. Yo espero que no sea muy común, pero de ser posible, lo es. Que Dios nos libre de ese error. María es la que cuando nosotros decimos María, ella dice Dios enseguida. Así es ella. Dios quiere que demos su propio lugar, su justo lugar a la Virgen María. Seríamos injustos si dijéramos que todos los sacerdotes son pecadores, no arrepentidos y más allá de la conversión. Sería una injusticia y eso no agradaría a Dios. Si criticáramos al Papa y dijéramos el Papa no sabe nada, sería una injusticia. Lo mismo, si ustedes y yo menospreciamos a la Virgen, si alguien, que yo no lo voy a hacer, pero si algún cristiano menosprecia a la Virgen, eso no agrada a Dios. Si tú hablas mal de mi mamá, no me agrada. Dios quiere que demos el justo lugar a nuestra madre, pero nuestra madre no se quede con nuestro amor, con nuestra devoción. Dice San Luis María Grignon de Montfort, gran santo mariano francés. Cuando ustedes y yo decimos María, ella dice Dios, enseguida. Su razón de ser es continuar lo que ella hizo esa vez en Caná, en las bodas de Caná, cuando se había acabado el vino en esa boda y la familia sentía esa gran pena porque la boda tenía que durar una semana y ya en el segundo día ya no tenía nada que tomar. María dijo a Jesús, hijo, haz algo. Y María dijo al mayordomo de la fiesta, haz lo que él te diga, haz lo que mi hijo te diga. María no ha cambiado, como Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. María, que no es pecadora y no varía en su fidelidad y en su sabiduría, María dice, hasta la fecha, a ti y a mí, haz lo que mi hijo te diga, sé fiel. Me traen muchas imágenes de la Virgen para bendecir, imágenes de la Virgen de Guadalupe, la Virgen San Juan, y veo la imagen y mientras le doy una bendición a la imagen, en voz alta digo siempre, que Dios dé la gracia al dueño de esta imagen que estoy bendiciendo, que Dios le dé la gracia de recordar que María quiere que hagamos caso a Pedro. María no quiere que seamos solamente marianos o bíblicos, que conozcamos a Jesús por la Biblia. María no solamente quiere que seamos eucarísticos, María también quiere que seamos petrinos, que seamos fieles al portavoz de Jesús en este mundo, que seamos fieles al vicario de Jesús en este mundo, que es ahora Benedicto XVI y los obispos que están en comunión con él. María nunca contradeciría, nunca en su vida, ni en sus apariciones legítimas por los siglos, ha contradecido la palabra del magisterio de la Iglesia.
siempre trabaja al unísono con el magisterio. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice todos los apóstoles? Vayan a misa el domingo, acérquense a Jesucristo por los sacramentos. Entonces, cuando bendigo a la imagen, en voz alta digo que Dios nos dé la gracia de siempre cumplir el deseo de la Virgen, hacer caso a la Virgen, no solamente tener una imagen bonita en la casa, sino que vivir en la presencia de María y ser fieles a ella. ¿Y qué quiere ella de nosotros? Que seamos seres eucarísticos. Vamos a suponer que un niño, siendo muy perfeccionista y queriendo ser un creyente fiel, dijera: yo voy a creer solamente en Dios y no necesito a mi mamá. Pues el niño a los 5 años necesita a su mamá para comer, a los 8 años también, para sobrevivir en este mundo. El niño moriría. Entonces, no nos engañemos. Jesús ha dado instrumentos de salvación y vayamos aprovechando esos instrumentos. María es Theotokos hasta la fecha, portadora de Dios para ti también. María es quien ha aceptado y ha vivido y ha encarnado propiamente en ella la ley universal de que los últimos serán los primeros, de que si tú te engrandeces, Dios te va a humillar, si tú te humillas, Dios te va a engrandecer. Jesús, en primer lugar, nos enseña esa lección. Se hace más grande Jesús por su empequeñización. Estoy inventando una palabra hoy. Jesús se hace pequeño, y al hacerse pequeño, no solamente se hace más cercano a nosotros y más accesible, crece el amor en Él. No cabe realmente decir que Dios puede perfeccionarse, porque es perfección misma, pero sí cabe decir eso de nosotros. Si tú te haces más pequeño por amor a Dios, Dios te da un corazón más grande. La Virgen fue la más humilde de todas las hijas de Abraham. Por eso Dios dijo: ven acá, tú vas a ser mi instrumento de salvación, tú vas a ser la madre de mi hijo. Tú te has humillado, yo me encargo de alzarte. Todas las generaciones me han alabado, dice la Virgen en el Magnificat. Es la verdad, pero porque ella se humilló primero. Imitemos a María para vivir como Jesús, para agradar a la Santísima Trinidad. Así que tenemos una devoción a la Virgen que es muy especial. Tiene su nombre también. En griego es hiperdulía. No es la misma devoción que tenemos, por ejemplo, a San José o a San Pedro o San Judas. Justo es tener amor a los santos. Conquistaron a Satanás en sus vidas, fueron exitosos en la lucha contra sus propios pequeñeces, pecados, tentaciones. Lucharon bien, fueron victoriosos, están en el cielo. Es justo tenerles respeto, es justo tenerles amor. Es cuestión de justicia tener devoción a los santos. Pero María es reina de los santos. Causa, se puede decir, de la santidad de todos los santos, incluso, porque ella nos dio a Jesús, quien es el santo de santos. Sin ella no llega Jesús a este mundo. Si hubiera dicho que no a la invitación de Dios Padre, no tendríamos a San Pedro, ni a San Lucas o Mateo, Marcos y todos los santos y santas de la historia. María, entonces, fuente de santidad en el mundo, en Jesús, por Jesús, que es fuente de todo, por supuesto, porque ella no tiene nada propia. La Virgen no tiene nada que ella pueda decir: yo soy fuerte por mis pistolas. Nada de eso. Todo lo que ella recibe de santidad, de belleza, de bondad, de dulzura, de generosidad, de poder, porque sí es poderosa, todito lo tiene recibido de lo alto. Es canal de gracia, pero mediadora,
universal de gracia, le han llamado los papas últimamente. Varios de los últimos papas en nuestros tiempos modernos le han dicho, sobre María han dicho que ella es mediadora de todas las gracias. Pues casi tendríamos que decir que es un título que tiene su lógica, que es muy razonable, porque si ella nos da a Jesús, y Jesús es fuente de todas las gracias, pues por lo mismo ella va a ser mediadora de todas las gracias. Entonces María es la santa que el Papa Pablo VI nos dice que ella es el vía pulcritudinis, el camino bello al Padre. Me gustan las palabras de un autor ruso, Fyodor Dostoyevsky, que dijo que el mundo moderno, con su apertura a la imagen y su enamoramiento de la imagen, el mundo moderno se salva por la belleza y no tanto por la verdad. Pues sin menospreciar a Jesús, que es pura belleza y pura verdad. María es camino al cielo, camino de belleza. La Iglesia aprende a ser madre de María. María es no solamente fuente de salvación, es también prototipo de cada cristiano y prototipo de la Iglesia. La Iglesia existía en ella cuando no habían más cristianos. Ella fue la primera discípula de Jesús, sí, pero realmente la Iglesia condensada en una sola persona. Y ver a María es ver a la Iglesia perfecta ya. Y esas son palabras del Concilio Vaticano II. Ver a María es ver ya cómo va a ser la Iglesia cuando es plenamente perfecta en todos sus miembros. Hermanos, María es prototipo nuestro. O sea, imitar a ella es llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Recordemos entonces las palabras de San Agustín. María es madre de Cristo total y por eso es madre tuyo. Que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.